Hola gente, ¿qué tal? Espero que dentro de esta situación tan difícil lo estemos llevando lo mejor posible. Desde luego que no es nada fácil, pero sí estamos aprendiendo mucho personalmente, colectivamente. Colectivamente ya no puedo ni decir, colectivamente estamos atravesando un proceso múltiple de diferentes cambios de paradigma. Muchas cosas están sucediendo en simultáneo, hay tantos ciclos activados que son de media duración y de larga duración que la situación es altamente compleja, están sucediendo muchísimos procesos nuevos, con lo cual hay muchísimo potencial y no sabemos a ciencia cierta cuáles serán los desenlaces. En realidad nunca lo sabemos, pero sí se puede conjeturar que está la cosa muy abierta y que percibimos muchos futuros posibles, los imaginamos, los proyectamos, a veces desde el miedo, desde la fobia, y que bueno, en realidad la cosa está muy abierta, es creativa y depende de ti y de mí, sigue dependiendo completamente de ti y de mí, no completamente, también depende del sistema que te incluye y me incluye, los múltiples sistemas, los múltiples anillos, las múltiples capas de cebolla que nos incluyen. Pero dentro de esos niveles, tú y yo y todas las personas somos siempre co-creadoras, estamos siempre co-creando. Es decir, los niveles superiores que nos contienen también dependen de nuestra actividad interna, por así decirlo. Bien, vale, pues el tema que os traigo en este vídeo son unas reflexiones acerca de lo capricorniano, ¿vale? Porque lo capricorniano está extremadamente activado, una imagen con unas fechas para que lo recordemos. Está Plutón en Capricornio desde hace años ya, está Saturno en Capricornio y más recientemente ha estado el nodo sur en Capricornio, que en este momento todavía sigue, y pues también ahora Júpiter en Capricornio. Todos durante los últimos meses han formado diferentes bailes. 2019 ha sido un baile muy intenso de Saturno, Plutón y el nodo sur, y ahora ese mismo baile sigue siendo sobre todo de Júpiter, Saturno y Plutón, como podéis ver en este gráfico que elaboré hace unos meses. ¿Qué sucede? Tenemos que empezar por el principio. Vamos a recordar que Capricornio no es algo a lo cual tú y yo accedemos de entrada automáticamente, aunque tengas el Sol en Capricornio, la Luna en Capricornio o mucho menos el ascendente en Capricornio. Ningún signo es algo que se vive plenamente por sí mismo por el hecho de nacer. Se vive plenamente, pero no desde ti, no desde el yo. Es decir, no completas necesariamente el proceso de interiorizar un signo. ¿Por qué? Pues porque no podemos interiorizarlo todo a la vez en primera persona. De hecho, vamos a recordar que cuando nacemos estamos regidos durante unos años por la luna y toda nuestra carta la vivimos como realmente como nuestro entorno energético de papá, mamá, la familia, el sistema energético, nuestra relación con el medio. Todo lo que está presente energéticamente en nosotros mismos lo estamos viviendo afuera en gran medida, porque está afuera, porque hay un misterioso baile entre afuera y adentro. Entonces no nacemos incorporando todas las energías en primera persona, sino que las vamos interiorizando, las vamos haciendo, nos vamos apropiando de ellas gradualmente a nuestra manera a través de un proceso psicológico de autoconocimiento que se puede dar o se puede no dar. Ahí está nuestro libre albedrío. Nuestra capacidad de desarrollar nuestra conciencia está indeterminada. No se sabe si vamos a desarrollar nuestra conciencia de manera avanzada, que sería básicamente integrar todo lo que hay, no es llegar a un punto más, no, es integrar lo que ya hay. Entonces os propongo partir de esto. No sabemos si Capricornio y su planeta Saturno lo tenemos interiorizado sanamente en nosotros mismos. ¿Eso qué quiere decir? Jeje, prepárense, esto quiere decir que si hay una hiperactivación de Saturno y Capricornio, como hay ahora, quiere decir que a lo mejor estamos defendiéndonos de esa energía o a lo mejor estamos utilizando esa energía, le estamos dando una forma que es una adaptación provisional y defensiva. ¿Vale? El tema es que
en realidad, en la adolescencia, por ejemplo, tenemos una activación muy fuerte de Urano. No podemos identificarnos cuando somos adolescentes con Saturno, a menos que en nuestra carta astral particular, en nuestro sistema energético particular, tengamos un Saturno fortísimo que debe ser escuchado porque nuestro sistema particular es muy fuerte. Un ejemplo de esto, cuando tenemos 13 años, para todas las personas, Urano se ha desplazado aproximadamente 2 signos a lo largo del zodiaco y está en un ángulo que se llama sextil con su posición original de nacimiento. Y Júpiter ha dado una vuelta entera, o la acaba de dar. Pues en ese momento, sobre los 12-13 años, es muy difícil que una persona resuene con Saturno, que es un principio opuesto y complementario tanto de Urano como de Júpiter. Y esto lo comento como ejemplo de que no siempre podemos vivir todos los planetas al mismo tiempo. De hecho, más concretamente con Saturno, hasta que no completamos un proceso completo, un ciclo completo, que es en torno a los 28-29, se puede decir que tenemos muy poco interiorizado el principio saturnino de organización, disciplina, contención, ajuste de plan de vida, autoevaluación, etc. Con lo cual, bueno, vamos a partir de que lo Capricornio-Saturno es en gran medida un proceso de integración a lo largo de la vida. Bien, entonces toda la sociedad estamos atravesando este proceso muy acentuado de integración. Nos está siendo más fácil, más difícil según nuestra propia carta y según varios factores psicológicos que vais a ir viendo. Yo pienso que estas reflexiones ayudan muchísimo a entender lo que nos está pasando a nosotros mismos, a entender lo que está pasando en el mundo, en la política, en la economía y en el masivo reajuste socioeconómico, político, paradigmático que va a haber. Y pienso que además ayuda a levantar muchos juicios y mucha pesadez y mucha dificultad, o sea que vamos a darle reflexión. Yo os propongo que a partir de este momento reflexionemos acerca de Saturno y su signo Capricornio, diré uno u otro indistintamente, desde 2 puntos de vista que van a ser muy, muy útiles. 1. Saturno como autoridad legítima. Y 2. Saturno como experiencia. Vale, pues ¿qué es lo legítimo? ¿Qué es legítimo? La legitimidad es algo en realidad completamente relativo y subjetivo. Es algo que la sociedad de alguna manera concluye o decide o consensúa que es pues de común acuerdo y que se va a considerar de referencia, se le va a dar una oficialidad de alguna manera. Pero curiosamente es algo muy temporal, es algo subjetivo. Se parece un poco a aquella frase de que la verdad es una ficción útil. Pues la legitimidad de alguna manera, no soy anti-autoridad per se, pero diré que la legitimidad es una ficción útil para la sociedad, es un consenso temporal. ¿Por qué? Pues porque la sociedad tiene muchas formas, tiene muchos grupos, tiene muchas partes. Además, estas partes de la sociedad evolucionan, los grupos sociales evolucionan, siempre ha sido así a lo largo de la historia. Entonces, hablar de una legitimidad única es probablemente lo más dictatorial que podríamos hacer. Y en realidad a lo largo de la historia pues han habido diferentes conceptos de legitimidad y desde el punto de vista sistémico podríamos pensar que ese concepto de legitimidad ha sido seguramente el más útil para esa sociedad y ese momento. Si nos vamos al punto de vista astrológico, que es sistémico por definición, vamos a entender que ese Saturno particular que ha tenido esa sociedad en sus cartas astrales fundacionales es seguramente el tipo de Saturno que mejor le va. Eso no quiere decir que le guste a todas las partes, pero es el que mejor le va. Bien, entonces, yo os propongo que reflexionemos acerca de el momento en el que estamos desde este reconocimiento de que lo legítimo depende del momento en el que estamos. Personalmente estoy convencido de que estamos en un choque de 2 paradigmas. Pienso que es una manera súper útil de entender la situación actual. Un paradigma, recordemos, es una manera bastante automatizada, interiorizada, subconsciente o inconsciente incluso, de ver la realidad, de percibir la realidad.
es una simplificación útil que sirve para todo un colectivo de personas durante mucho tiempo. Hablamos de siglos. Entonces, ¿qué está sucediendo? Hay un choque de paradigmas entre un paradigma pues más clásico, feudal, básicamente. Nos seguimos refiriendo en gran medida a un paradigma feudal. Mucha gente lo sigue haciendo. Y luego hay un paradigma más contemporáneo. Y yo me atrevo a decir que está naciendo un tercer gran paradigma, más integrativo, más holístico, más espiritualista, que incorpora diferentes polaridades sin jerarquizarlas tanto y que es probablemente donde mejor vamos a prosperar los seres humanos en este momento, que nos va a ir muy bien aprender eso, pero que tampoco podemos llegar a eso sin pasar por los paradigmas anteriores y cerrarlos amorosamente diciendo, bueno, paradigma anterior me ha sido bien para esto, me ha servido para lo otro, para esto me has frustrado, me has dolido y me has retrasado, y gracias a este proceso contigo pues ahora cierro, digo que como con una relación, ¿no? Supongo que lo más difícil a veces es cerrar bien una relación, pues eso nos pasa a los seres humanos con los paradigmas, o sea, imagínate. Entonces, un paradigma feudal organizado en estamentos de la sociedad muy sencillos, nobleza, clero, pueblo llano, gran masa campesina servil, que abastece a la nobleza y al clero, una inmovilidad muy estricta. Si tú perteneces a un sector de la sociedad, estás en ese y no puedes ni debes salir. Esto a las personas de hoy en día en gran manera nos parece terrible, maléfico, doloroso. Yo personalmente, visto lo que he visto con la astrología, con el punto de vista sistémico, yo personalmente pienso que no es ni bueno ni malo. Sí está caducado, sí debe ceder, debemos soltar, pero no ha sido maléfico en sí mismo. Ha sido un consenso energético sistémico, subconsciente, inconsciente. Vamos a recordar que con la astrología estamos acostumbradísimos y acostumbradísimas a ver que todo es, bueno, muchísimas cosas son subconscientes e inconscientes. Suceden mil cosas aparentemente milagrosas o imposibles simplemente por coincidencia, que no son coincidencias, son acuerdos inconscientes o geometrías inconscientes de nuestro devenir, de nuestro destino, de nuestro proceso evolutivo. Entonces, volviendo a ese paradigma feudal, no es necesariamente maléfico. Hoy en día lo leemos como muy desigual, y sabemos que, como todo paradigma, no está destinado a permanecer indefinidamente. Otro sistema contemporáneo, tenemos muchísima más movilidad social, ya tenemos un concepto más neutral acerca de los grupos sociales según su nivel de ingresos. Tenemos un concepto como clases sociales, podemos ser de derechas o de izquierdas, no importa, que el concepto de clases sociales es más que suficientemente evidente. Y bueno, y en este sistema contemporáneo, en este paradigma contemporáneo, valoramos cuestiones como el mérito individual y la capacidad individual y la manera de ser de cada individuo. Rompemos con la pertenencia en bloque a un estamento. Las clases sociales se hacen mucho más móviles, ágiles, y aparecen cuestiones como la democracia, aparecen cuestiones como la ciencia, aparecen cuestiones como el estado del bienestar, que redistribuye impuestos tratando de atender a las necesidades colectivas por un principio de justicia social. Bien, en este sistema contemporáneo hay una gran parte de la sociedad mayoritaria en las sociedades occidentales llamadas desarrolladas, y como digo, pues hay otro paradigma emergente que es integrativo, que está integrando activamente lo masculino y lo femenino, que en los dos primeros que acabo de mencionar ha estado lo femenino todavía más, lo femenino energético, tanto en hombres como en mujeres, lo yin, ha estado más restringido.
Y bien, entonces, ¿qué es lo legítimo? Pues depende del paradigma desde el cual vemos las cosas y estos paradigmas evolucionan. ¿Cuándo más evolucionan? Cuando hay ciclos astrológicos activados, intensos, pues como los que hay ahora. Entonces, claro, hay un pedazo de choque de paradigmas que nos están movilizando a las personas con todos nuestros pues, arraigos psicológicos automatizados del pasado, con todas nuestras proyecciones creativas y evolutivas hacia el futuro, y estamos en un momento de masivo choque de dirección, de sentido de pertenencia y de dirección. Además, como he dicho en otro vídeo mío sobre los nodos en Cáncer y en Capricornio, espero que lo vierais y si no estáis a tiempo, el nodo sur en Capricornio, con tantos otros planetas en Capricornio, hacía una inercia, podríamos decir, kármica masiva hacia lo capricorniano en detrimento de lo canceriano, que ha sido muchísimo más difícil de sostener y mantener. Y no obstante, igual de importante en términos evolutivos. No pienso que haya un sistema total, absoluto, siempre válido. Pienso que todos los ismos, todas las filosofías son temporalmente válidas y que el tercer gran paradigma hacia el que vamos, ojalá, tiene que ver con saber cuándo utilizar un poco de esto, cuándo utilizar un poco de lo otro, cuándo utilizar un poco de un mixto, cómo llegar a acuerdos. Y esto es la hostia difícil, esto es dificilísimo. Porque claro, a nivel psicológico y a nivel social somos como que una especie muy joven, no tenemos ni idea de nada, acabamos de nacer, mira lo mal que estamos gestionando el pobre planeta. Entonces, Saturno y Capricornio como esto, autoridad legítima. ¿Cuál es la legítima? Va a depender de en qué paradigma me sitúo y si es más inclusivo y avanzado, y si es avanzado, si lo tengo genuinamente interiorizado, porque primero he pasado por los anteriores, o los sé al menos respetar. Qué difícil todo, ¿eh? Pero bueno, estamos aquí para algo, dicen. Será para, será para aprender, digo yo. Que como sea para estar aquí sufriendo, vaya mierda. Está claro que es para aprender. Segundo gran punto de vista, esto es lo más psicológico, ¿vale? Esto es donde podemos sacar muchísimo, es menos filosófico, es más psicológico. ¿Qué es la experiencia? Mira, ni tú, ni yo, ni nadie incorpora bien Saturno y Capricornio si no trabaja sobre su experiencia. Si alguien tiene Saturno y o Capricornio bien interiorizado es porque... Bien, entonces para interiorizar bien lo Saturno-Capricornio, en realidad primero deberíamos pasar por los otros signos de tierra y casas de tierra, que son Tauro y la casa 2, Virgo y la casa 6, y bueno, para llegar a Capricornio y la casa 10 y Saturno, en fin. La casa 6 tiene que ver con cuando somos discípulos o aprendices, y eso es un proceso lento, metódico, que tenemos a alguien que sabe más que nosotros, que nos instruye, sigue, vigila a nuestro proceso de aprendizaje, sigue nuestro proceso de instrucción y humildemente pues nos equivocamos, erramos, es como una fase relativamente técnica por así decirlo. La fase previa anterior tiene que ver con el autoabastecimiento, Tauro, la casa 2 y la productividad. Si no hemos atravesado bien esta secuencia energética, arquetípica, psicológica, lo Capricornio-Saturno queda como algo desconocido realmente. Ahora bien, cuidado, porque las personas lo que hacemos cuando no sabemos algo y energéticamente hay mucha actividad en esa parte de la vida, pues nos adaptamos, nos disfrazamos y nos defendemos y todas las personas lo hemos hecho y lo volveremos a hacer. Entonces, ¿qué decir acerca de un Capricornio-Saturno sano integrado? Pues vamos a decir de entrada que no es ni juicioso, ni paranoico, ni autoritario. Actúa, trabaja y asume sacrificios y renuncias sin perder expresividad emocional, que está representado por la luna y el signo opuesto, complementario de Capricornio, ni creatividad y amor propio, que tiene que ver con Sol y Leo.
Y por eso yo veo muy claro que en una época en la que hay un centro de gravedad energética tan fuerte en Capricornio, es importantísimo que tú y yo, todas las personas, nos demos momentos cancerianos y leoninos, eh, eh, lunares y solares, para compensar ese exceso y no perdernos en una sobreadaptación malsana. Asumir Capricornio y Saturno conscientemente, o mejor dicho, de una manera integrada. Hablar de conciencia es muy fácil, pero es integrar lo que importa realmente. O sea, es integrar. ¿Está integrado o no está integrado? Vamos a dejarnos de espiritualismos y de palabras bonitas como nivel de conciencia. Estamos hablando básicamente de integración psicológica, que es muchísimo más llano y muchísimo más fácil de atender paso a paso. Atender lo Capricornio-Saturno de una manera sana es ser capaz de asumir un esfuerzo de contracción, de concentración y de disciplinamiento y de tomarnos en serio a nosotros mismos o a nosotras mismas mientras realizamos eso. Mientras aprendemos, mientras observamos y mientras ejercemos nuestra autoridad, nuestra exigencia a los demás, porque todas las personas exigimos a los demás, es absolutamente hipócrita negarlo. Alguien muy uraniano podrá quizás decir, no, yo no exijo, yo no espero de los demás. Dime dónde tú tienes tu Saturno y te diré cómo exiges a los demás, aunque sea inconscientemente. O dime dónde tienes tu Saturno y al menos te diré dónde realmente tú sí reglamentas. ¿Son malas las reglas? Pues no. ¿Son buenas? Pues no. Depende, es que todo depende. Entonces, Saturno Capricornio es tomarnos en serio a nosotros mismos en el momento de aprender algo y sobre todo de participar públicamente y sobre todo de realizar nuestra profesión, nuestra vocación, nuestro trabajo o al menos de participar socioeconómica y políticamente en la sociedad. Es tomarnos en serio a nosotros mismos. Y muchas veces ese tomarse en serio es el camino de la humildad y de la modestia. Porque si no lo sé, no lo sé, ni no lo sé. Es un camino lento, es observador, es cauteloso y es prudente. Cuando tenemos Saturno bien interiorizado y nos encontramos conflictos de punto de vista con otras personas o conflictos de autoridad con otras personas o de autoridad o de referencia, y los conflictos son inevitables en la vida, surgirán antes o después, procedemos con orden y con sensatez y sin resentimiento ante el otro y con modestia, pero con firmeza, porque esa experiencia la tenemos interiorizada. Ahora bien, a lo mejor el otro o la otra también tiene una experiencia interiorizada y tenemos un choque de Saturnos, y si insistimos y ambas partes sostenemos eso de una manera genuina, sana, ¿no? Sin inventarnos ningún disfraz defensivo, pues mi Saturno aprenderá aprendiendo del tuyo y tu Saturno aprenderá aprendiendo del mío. ¿Por qué no sucede esta cosa tan bonita y tan deseable? Porque todos estamos jodidamente a la defensiva. Tú, yo y todos. Conviene mucho reconocerlo. Dicho esto, pues vamos a ver cuáles son algunos de los mecanismos de defensa que tenemos para impedir este proceso tan deseable y tan bonito que acabo de describir. Porque creo que nos vamos a sentir bastante representados muchas personas. ¿Qué sucede cuando yo no tengo interiorizado lo Saturno o lo Capricornio de una manera plena? Que no lo puedo tener interiorizado porque no tengo otras funciones vitales, otras partes de mi personalidad bien saneadas y bien interiorizadas y bien trabajadas. Vale, pues creo que tengo unas 5 respuestas psicológicas defensivas ante el principio Saturno-Capricornio, cuando no lo tenemos interiorizado, cuando estamos desintegrados respecto de lo que es al fin y al cabo el 10º signo. O sea, es mucho proceso de zodiaco, de ciclo de vida, que ha habido previamente y pues evidentemente lleva un tiempo llegar a interiorizarlo de una manera plena. Entonces, creo que tengo unos 5 mecanismos de defensa recopilados. Vamos a ver si nos suenan.
lo más normal es que si no te suenen, bueno, en fin, no comenté, pero lo más normal es que si no te suenen, pues que deberías prestar más atención porque seguramente están por ahí disfrazados. Igual que todas las personas, yo incluido, pasamos y pasaremos por estos momentos. De nuevo, sobre todo en los momentos de tensión del ciclo de Saturno en nuestra vida. Cada vez que Saturno forma un cuarto de vuelta respecto de su lugar original de nacimiento, es decir, que sucede cada 7 años, a los 7, 14, 21, 28, 35, 42, etc. Cada vez que esto sucede, tú, yo y todas las personas atravesamos estos procesos que yo comento ahora. Uno de ellos por excelencia es la huida contrafóbica de la responsabilidad personal. ¿Esto qué quiere decir? Huir es no hacerse cargo de, en este caso. Entonces, si yo siento que hay algo que debería prestar atención, ralentizarme, saturnizarme, aquietarme, evaluarme, ser realista conmigo mismo, y tengo, por ejemplo, muchos planetas en fuego o muchísima agua, según qué configuraciones de Urano, es posible que hacer ese proceso de aquietamiento saturnino me cueste y huya escapando hacia adelante. Es decir, si me da especial miedo contenerme, frenar y disciplinarme, pues hago todo lo contrario. Todo lo contrario. En modo extremo. Me comporto de manera aún más... Quizás utilice excusas como libre o espontánea o juvenil o vital, pero es por inmadurez. Las personas podemos sostener un buen Marte, un buen Urano, nuestros principios individualistas y tal, los podemos sostener y también ser disciplinados y responsables. He dicho mucho, se trata de integrar. Otro mecanismo de defensa es la sumisión radical y absoluta, la obediencia ciega y el miedo paralizante. Esto sucede por falta de amor propio. A lo mejor no nos han ayudado, no nos han apoyado en amarnos a nosotros mismos, a crear y a dirigir nuestra vida con amor propio. O a lo mejor no estamos en contacto con nuestra fuerza personal. El amor propio tendría que ver con el sol, especialmente, con muchos más factores también. La debilidad personal tendría que ver con Marte. La falta de individualización tendría que ver con un Urano no integrado. Esto desde luego no produce nada feliz para la persona. Otro mecanismo de defensa adaptativo, que es pues la sobrecompensación. La sobrecompensación o la compulsión. ¿De qué? Pues de fuerza aparente, de rigidez blindada. Se nota porque está como que muy blindado, muy inaccesible, muy rígido, muy endurecido. Mucho más de lo que es vitalmente necesario. Mucho más de lo que el propio signo necesita. Es una respuesta psicológica adaptativa. ¿Esto por qué sucede? Se parece un poco a lo anterior, pues por complejo de inferioridad, por falta de amor propio, por falta de contacto con las necesidades emocionales lunares propias, en fin, por infelicidad personal. Si hay una superactivación Capricornio-Saturno, pues a veces nos sobreadaptamos y operamos desde la compulsión. Aprovecho para mencionar que esto tiene mucho que ver con un fenómeno que estamos viendo, que es la falsa autoridad que estamos viendo por todos lados en redes sociales, el culto al fake news, el reproducir muchísimo fake news, el compartir toda clase de bulos, aunque la verdad también es algo relativo. Desde luego la verdad única y absoluta no existe. Y ningún paradigma tiene toda la verdad. Pero estamos viendo como muchísima gente comparte toda clase de noticias alternativas, científicas o de donde vengan, sin hacer el más mínimo proceso saturnino capricorniano sano, que es de examinar con algo de distancia de dónde viene,
¿Cuál es la calidad de la información? Pues esto es una sobrecompensación o una compulsión saturnina. Disfrazarme de que yo ya tengo la autoridad, sé suficiente. Bueno, un ejemplo de esto es, sin ir más lejos, el actual presidente de los Estados Unidos, el señor Trump, que es todo un ejemplo de supuesto experto en todo. Posiblemente hayáis visto un vídeo en el que va enumerando un montón de cosas en las que él sabe más que los demás, en las que él es una super autoridad por encima de los demás. Es un vídeo bastante humorístico y ves a alguien pues que está realizando una función social capricorniana, que es una función de política, de administración, de mando, y que a nivel personal Saturno Capricornio está absolutamente en las antípodas de tenerlo bien interiorizado. Cuando alguien presume de todo lo que sabe y cualquiera que lo vea sabe que no sabe, ahí tenemos todo un ejemplo de lo que podemos hacer desde la sobrecompensación de la fuerza aparente, esa rigidez blindada. Y bueno, estos dos últimos mecanismos que decía de obediencia ciega y de sobrecompensación llevan a otra cosa que no es propiamente un mecanismo de defensa, pero es el resentimiento y el castigo de los demás. Los demás que percibimos como incumplidores. Por envidia. Si yo tengo Saturno Capricornio bien interiorizado, con las personas que no cumplen, no perderé las formas, no seré incorrecto, tendré una agresividad sana y pediré o exigiré, pero no habrá una violencia, no habrá un castigo resentido. Bien, otro mecanismo de defensa es el de la proyección. La proyección, ¿qué es? La proyección es cuando vemos algo fuera en los demás que es propio. Y ojo, un detalle, a lo mejor esas personas realmente sí tienen algo que se parece a, a esa parte de mí que no veo. Pero lo importante aquí, psicológicamente hablando, es que si yo estoy viendo algo que yo realmente también tengo o que tengo yo, y lo estoy viendo exclusivamente fuera, yo ya no puedo trabajar con eso. Claro, cumple una función. Las personas proyectamos cada día, todo el tiempo, por una razón, y es que es adaptativo, nos quita trabajo, nos quita necesidad de reflexión sobre nosotros mismos. O sea, es normal, que es comprensible que lo hagamos. No es porque seamos maléficos, es porque no podemos darnos cuenta de todo al mismo tiempo. Entonces, ¿qué hacemos a veces? Proyectamos nuestra propia autoridad no actualizada, no disponible para nosotros mismos, lo proyectamos sobre los demás. Vale, todas las personas, especialmente niños y adolescentes, tenemos que hacerlo, pero llega un momento cuando sí somos adultos que esto que hace, esto nos desempodera de nuestro propio adulto interior, y emocionalmente no estar en contacto con nuestro propio Saturno también es un problema, porque quiere decir que no tenemos capacidad para serenarnos, para esperar y para estar bien con pues una cierta modestia y tranquilidad. Tampoco tenemos capacidad de adaptación real, ni resiliencia, ni capacidad de planificar ni de ambicionar positivamente proyectos nuevos, porque si no estamos empoderadas con nuestro propio Saturno, pues no podemos hacer eso. Bien, una última posibilidad, creo, de mecanismo de defensa ante lo Capricornio-Saturno sería pues una desconfianza fóbica, paranoica de todo principio de autoridad, toda persona que representa la autoridad de alguna manera. Y esto viene pues por una falta de contacto con el Saturno propio. Posiblemente haya, bueno, si esto sucede, habrá todos los planetas opuestos y complementarios de Saturno, pues desde la Luna, es que todos polarizan con Saturno, la verdad. Desde la Luna, el Sol, Júpiter, Urano. Si yo los tengo muy activados, si son planetas dominantes en mi carta astral, tienen configuraciones especialmente destacadas, pues a lo mejor sostenerlo saturnino me cuesta tantísimo que lo niego. El mecanismo de defensa en realidad sería la negación total de ese principio de vida.
¿Y qué sucede si yo niego lo saturnino? Pues ahí hablamos de auténtica fobia, paranoia y desconfianza total. Entonces, yo espero que esta recopilación de mecanismos de defensa y cosas que hacemos las personas para no interiorizar lo Saturno Capricornio nos sirva para actualizarnos con nosotros mismos, para darnos cuenta a lo mejor de en qué momentos a lo largo del día estoy entrando en un mecanismo u otro, porque con tantísima actividad en este signo es imposible que a lo largo de todo 2019 y todo 2020, justo al final de 2020, Júpiter y Saturno pasarán a Acuario, como últimas fechas del calendario. Y seguirá estando Plutón en Capricornio, pero es imposible que no atravesemos estos mecanismos de defensa en diferentes momentos del día. Entonces, espero que nos sirva a nivel personal y que nos sirva para ver afuera en el mundo, en la política, en nuestros mandatarios, etcétera, lo que está pasando. Para quizás, ojalá con suerte, poder tener una comunicación y una relación más pacífica y humanista, y aprovechar nuestros conocimientos para a lo mejor sanar el mundo de alguna manera, ojalá, porque está muy necesitado la pobre Pachamama, nuestro único hábitat, y nuestra salud lo necesita también, nuestra salud física y psicológica también. Con lo cual, bueno, yo recuerdo que para tener Saturno Capricornio bien interiorizado, conviene tener todos sus opuestos complementarios bien interiorizados, sobre todo la Luna y el Sol. Con lo cual, aunque desarrollemos mucho los Saturno estos días, todo el 2020 que nos queda, trabajemos también sobre nuestro niño-niña interior y nuestra relación con mamá, especialmente mientras sigue estando el nodo norte en Cáncer, y por eso yo recuerdo, os envío otra vez a mi vídeo que filmé en la montaña, en Mallorca, un sitio precioso, de los nodos en Cáncer y Capricornio. Id al final del vídeo que hay unas recomendaciones sobre cómo trabajar con mi niño interior y mi mamá y todo eso. Y trabajad también el sol, el amor propio, el proyecto de vida, el quién soy yo, mi autoemanación creativa, esa parte de mí en la que yo me dirijo. Porque hay que tenerlo graduado y compensado con tanto exceso de lo Capri y de Saturno. Bueno, en fin, espero que todo esto os sirva y que estéis bien en estos procesos exigentes, no diré malos, pero sí diré muy exigentes. Nada, un saludo y mis mejores deseos a todo el mundo. Salud. Por cierto, antes de irme, no me quiero ir sin decir que tengo nuevo canal. Se llama Ideas para el Gran Giro. En la situación en la que estamos, no basta la astrología, ni mucho menos. Estamos en una crisis ecológica, climática, económica, política, social, humanitaria, y hay muchísimo que aprender, muchísimo que hacer. Toda persona tiene que estar literalmente haciendo diferentes actividades y de diferentes tipos y en diferentes planos a la vez para que esto nos salga bien. Pero es posible, es posible. Y es posible que hagamos un mundo muchísimo más integrado, bonito, bello y bueno, y que podamos resistir este tremendo impacto, encontrar nuestra resiliencia. De todo esto os hablo de mil amores con otra parte de mí, otra faceta de mí, la misma persona, otra faceta, en Ideas para el Gran Giro. Me encantaría veros por ahí. Un saludo atento. Fuerza, salud.